Amigos, recibimos en estudio y en la entrevista de la semana al director de la Escuela de Agronomía de la UAS, ingeniero agrónomo Agín Pimentel, con quien conversaremos de tópicos interesantes y a veces muy poco conocidos en la opinión pública. Los logros y metas alcanzadas por la Escuela de Agronomía de la Universidad más antigua de las Américas. De primera mano vamos a conocer qué está haciendo y además sus propuestas de trabajo y objetivos en sus operaciones de las elecciones al decanato de la Facultad de Veterinaria y Agronomía de esta universidad este próximo 15 de junio. Bienvenido, Ángel, al programa. Buen día, Oscar. Muchas gracias por invitarme. Gracias al país. Estamos a sus órdenes. Sí, Ángel, es importante que iniciemos con una breve reseña de panorámica, diríamos, de la Escuela de Agronomía de la UAS, que tú nos orientes, sabiendo que fue la primera escuela que formamos los primeros ingenieros agrónomos del país, ya muchas décadas atrás, que se creó como algo emblemático. Y después pasó ya, entonces ya nació Elisa, Ucamaima, Provincia de Ucamaima, y así fueron creándose nuevas instituciones. Así es. Gracias, Oscar. La escuela se inicia, bueno, la facultad se proyecta desde 1937, pero realmente inicia las clases en 1955 con la Escuela de Veterinaria. En el 1962, con iniciativa del profesor Bleber Velat, que fue el fundador, se crea la Escuela de Ingeniería Agronómica, y en el 93 se crea la Escuela de Zootecnia. A partir del año 60, como usted bien especifica, prácticamente unos 3.000 profesionales han salido egresados o más de la Escuela de Ingeniería Agronómica, y quienes hoy día están transformando todo el sector agropecuario, han estado transformando todo el sector agropecuario en todo el proceso de desarrollo tecnológico que ha exigido y ha necesitado la cadena agroalimentaria nuestra. No, tengo, yo diría que el honor de que un tío mío, ya fallecido, Fausto Peguero, fue de los primeros veterinarios graduados en la década de los 60. De hecho, fue el creador también después de la primera clínica veterinaria que hubo en la ciudad. Así es, la escuela de veterinaria en la facultad es tradicional, es muy antigua. Inclusive la señora decana actual ahora la señora Isa Medina, la decana es veterinaria. La decana de la facultad actualmente es la doctora Isa Medina, veterinaria. Es un equipo tremendo trabajador. Sí. En esa línea, por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo lo que es la facultad de agronomía? Bien, la escuela. Sí. La escuela tiene alrededor de unos 1.200 estudiantes distribuidos en toda la geografía nacional, en prácticamente 6 centros regionales. ¿Por qué no son los centros? Porque yo estaba creyendo que nada más era San Juan y aquí. La facultad es transversal. Entonces existen centros regionales. Esos centros dan clases y todo. Sí, dan clases de agronomía. ¿El currículum entero lo pueden aplicar? Sí. Por ejemplo, la Escuela de Agronomía funciona en Barahona también, pero se dirige desde la facultad, desde la Escuela de Agronomía de Engombe. Todas las asignaciones docentes se hacen a través de la escuela. Okay. Entonces tenemos un centro en San Juan que imparte no solamente agronomía, imparte otras demás carreras, que la universidad, que prácticamente en 19 provincias está la universidad a nivel del país. Pero también en San Juan de la Maguana la carrera de agronomía se imparte. Y se imparte en San Francisco de Macorís, en Bonao y en Valverde Mao. O sea que en esos centros regionales la carrera funciona. O sea que el estudiante entra y llega hasta termina su carrera ahí. Así es. Los profesores, muchos de ellos viajan y otros son propios de la región. La Escuela de Agronomía está estructurada, imparte 3 menciones: la mención de cultivo, la mención de desarrollo agrícola y rural y la mención de suelo y riego. O sea, especializaciones en áreas que tienen que ver mucho con lo que son las necesidades del desarrollo del país. Con producción, básicamente. Sí, producción, conservación de recursos naturales y manejo de agua, y la parte de desarrollo agrícola y rural, muy importante de hoy día, si consideramos la importancia que reviste en el país
de lo que es el desarrollo rural sostenible, en términos de que si comparamos lo del problema de la pandemia, como hubo un problema realmente intenso de hacinamiento, pues el retorno al campo y el nosotros quedarnos en el campo y transformar el campo nos da más resiliencia y más estabilidad para nuevas amenazas futuras. ¿No? Y la realidad que tenemos social, psicosocial y política, de que tenemos prácticamente el 80% de nuestra masa productiva rural de pequeña capacidad económica, pequeños predios, que ya siempre va a haber un problema de tipo social y que digamos económico, y hay que siempre tener una estructura para manejarla. De acuerdo con usted. De ahí la importancia de FAO y esos organismos internacionales de trabajar con la que es agricultura familiar por el nivel de pequeñez de los predios. Que puedan avanzar. Así es. Y yo entiendo que la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, a través de su Escuela de Agronomía, puede continuar desempeñando ese rol de fortalecimiento de esos grupos rurales. Pero debemos tratar de establecer una especie de vínculos interinstitucionales y que las políticas de Estado, las políticas privadas estén definidas bien claras, y que nosotros generemos los recursos humanos que ellos demanden realmente, y que una vez que terminen los estudiantes, pues ellos se inserten al proceso productivo, al desarrollo de esas comunidades. No, tú sabes que hemos tenido siempre que, digamos, una distorsión y quizás un mito de que el pequeño productor está condenado a vivir pobre, y no es así. Yo he conocido la experiencia, porque incluso entrevisté acá a productores dominicanos que estuvieron en Colombia en la experiencia de agricultura familiar, que ya se ha desarrollado mucho, ya se quema. Y tú ves como en una hectárea, aunque menos de lo que es la promedio aquí, normalmente los productores así pequeños, según el censo que vamos a ver ahora cuando se haga el nuevo, que nos da, andan en 3.5 hectáreas, unas 50, 40 tareas, como productores promedio. Pero digamos que allá en Colombia ya hay experiencia que con una hectárea vive una familia manejándose bien. Así porque es. Produce los 5 o 6 tipos de proteínas que necesita, animal y vegetal, y vende algún excedente, y con eso compra lo que no puede producir. Así es, así es. Aquí hay que hacer un análisis profundo de los sistemas productivos. Inclusive en esas áreas rurales, la mayoría de las fincas que están dedicadas, que son pequeños predios dedicadas a cultivos perennes, como por ejemplo el café, hay que hacer énfasis en lo que es la extensión y la transferencia de tecnología y la diversificación agrícola, para garantizar los ingresos más o menos paulatinos en el año, y evitar que el productor se pase de zafra en zafra esperando dinero, una cosecha, para poder recibir dinero. La idea es hacer análisis económico de los ingresos mínimos y evaluar diferentes niveles de intervención de agricultura dentro de sus predios, para garantizarle un flujo continuo de dinero en el año. Y así veremos que los productores no van a bajar del campo a la ciudad, y se evitarían los hacinamientos. Así es. No, pero volviendo al tema. Al tema de, sí. ¿Cuántos estudiantes tenemos ahora entre la sede y los centros? Alrededor de 1.200 estudiantes. Importante. Sí. Haití, una cantidad buena. Así es. Le decía que, por ejemplo, la escuela está organizada por cátedras. Hay concentraciones, por ejemplo, la cátedra de sanidad vegetal, una supercátedra, y ahí es especialista de todo el nivel, de PhD, egresado de las diferentes universidades del mundo, que son los profesores que capacitan a los jóvenes que trabajan en cuarentena vegetal, que dan apoyo al Estado en la parte de las plagas y enfermedades, que hay una situación muy difícil a nivel de país en términos de manejo de uso de plaguicidas, la parte de plaga, la parte de cuarentena animal, vegetal. Todo ese equipo de profesionales nuestros en la Cátedra de Sanidad Vegetal tira jóvenes con un expertise realmente, con sus competencias que realmente el país necesita. Tenemos otra cátedra también de riego y suelo. Tenemos la cátedra de fitotecnia, la cátedra específica de suelo, que tiene que ver, usted sabe la situación por la que atraviesan los recursos naturales de nuestro país. La degradación de los suelos. La degradación de los suelos. Ahora mismo usted observa cualquier tipo de montaña y ve el deterioro progresivo de los suelos, que hay que... Los mismos cambios climáticos, la deforestación, todo. Deforestación, pero mal manejo de los sistemas productivos por parte de los productores. También, sí, es un elemento fundamental. El conflicto de uso de la tierra. Siembra en laderas. Siembra de laderas, cultivos que no están adaptados para intensiva, así es, que no así debe es. ser.
sea, conocemos los problemas, porque falta un poquito de energía, yo diría quizás. De voluntad y de trabajo en equipo. Y hacer cumplir la ley también. Hacer cumplir la ley, vincular las instituciones, universidad, Estado, empresa, lo que hablábamos, conversamos fuera de cámara, universidad, Estado, empresa, debe estar vinculada y que los problemas se aborden de manera integrada, de manera sistematizada. Sí. Hay una cosa, siguiendo muchos años atrás, en los últimos 10 años, tú que estás en este medio, ya adentro, ¿cuál ha sido la tendencia? ¿Se ha mantenido un nivel así de estudiantes o hay ahora que ha aumentado de golpe? O sea, porque antes había una situación que lo que decían, nada más la gente lo quiere hacer, los jóvenes, abogacía y mercadeo. Esas eran las dos carreras puntuales. Nadie estudiaba agronomía y de hecho te voy a decir que hubo una etapa oscura en los 90 en que fue casi esta para mí chocante, que la UAS pasó de que 10 años, que llegó un momento que nada más tenía 3 estudiantes. O sea, ¿qué ha pasado ya ahora en estas últimas 2 décadas o última década? Va bien? ¿Cuál ha sido la tendencia? Así es. ¿Creciendo? ¿Se ha quedado estable? Entre los 70 y los 80 y 90 la población de estudiantes era alta, pero a partir yo diría que los últimos 10 años se ha mantenido más o menos estable. La misma cantidad de estudiantes que ingresan, muy similar a las que salen. Calcularíamos que entrarían prácticamente algunos 20 o 30 estudiantes por semestre o alrededor de 40 estudiantes por año los diferentes centros. Y se ha mantenido. Esos estudiantes, muchos de ellos se gradúan y otros vienen ingresando. La mayoría provienen de las zonas rurales del país. Y esos estudiantes le han dado un seguimiento, o sea, cuando se gradúan, a dónde van, que se integran en su propiedad de los padres o van al mercado laboral citadino. Muchos de ellos van al Estado a trabajar, otros van a la empresa privada. Por ejemplo, en la experiencia nuestra de ahora, varios jóvenes han entrado a los institutos de investigaciones, IDIAF, por ejemplo, al Estado, los departamentos de sanidad vegetal, pero también a FERSAN y a FERQUIDO. O sea, la idea es que ¿qué debemos nosotros hacer como país? Y yo entiendo que es una de las propuestas que nosotros debemos de promover, y es hacer estudios reales de la demanda profesional que nosotros necesitamos, no solo en agronomía, sino usted mencionaba leyes y contabilidad y otras carreras. ¿Cuántos profesionales en el área, por ejemplo, de agronomía con especialización necesita nuestro país? No, por la ejemplo, empresa privada. Yo te pongo el ejemplo, perdón que te interrumpa, de Francia con el derecho, que se vio un momento con cosas como esta aquí en la crisis, porque aquí tenemos, yo creo que deben ser como 5.000 abogados por kilómetro cuadrado. Oye, y Francia que hizo una ley, y para tú entrar en la escuela por regiones, en base a una cuota, y quienes entran ahí es un filtro que ya tú sabes, aplican 500 y pasan 10 nada más. Sí. Para eso mismo, para tener, pero aquí es todo un libertinaje, yo diría casi, porque así hay que decirlo. Todo el que quiere estudiar, pero es acá que no podemos hacer, tenemos que normar, como tú dices, eso. Así es. Usted pudiera decir que no hace falta agrónomos y realmente faltan agrónomos. Seguro. Ahora, lo que debe haber es una planificación. Vamos a suponer, ¿cuánto el Estado necesita? ¿Cuántos agrónomos en tal o cual área el Estado necesita para ejecutar sus políticas que ha trazado a corto, mediano y largo plazo? En la parte de extensión, en la parte de investigación, en la parte de desarrollo tecnológico. O sea, no, ese estudio no se tiene. La agricultura moderna. Nosotros las universidades trabajáramos mucho mejor si en vinculación con el Estado, la empresa privada, los grupos productivos, ahora mismo que este programa se llama Agricultura del siglo XXI, bueno, ¿en qué estamos las partes de tecnología de punta? La agricultura 4.0, la agricultura inteligente, la agricultura vertical, por ejemplo, la periurbana, agricultura urbana, la hidroponía, la biotecnología. O sea, lo mismo pasa con las becas. Y en eso yo creo que estamos a tiempo. Podemos establecer vínculos, las universidades, porque no solamente nosotros en la UAS, debemos establecer vínculos con el Estado, con las empresas, los grupos productivos y hacer un análisis profundo de la demanda. Entonces nosotros preparar jóvenes conforme a esa demanda
y a ese nivel tecnológico que la sociedad cambiante exige en estos tiempos. Eso lo podemos hacer. Las becas, ¿por qué suministrar becas para que los estudiantes se vayan a estudiar lo que ellos quieran? No, no debe ser así. El Estado, el país, la empresa debe mantener comunicación con las universidades y las universidades estar conectadas con la sociedad para saber cuántos en biotecnología yo necesito. Pues mira, necesitamos tanto máster en biotecnología, tanto PhD en tanto, pero ¿cómo nos vamos nosotros a estudiar? Yo hice una maestría en Puerto Rico en el 2000 en suelo. Sin embargo, a mí no me dijeron que estudiara eso. Yo me fui y eso es lo que había. Y la mayoría de los jóvenes salen así. Entonces yo creo que podemos trabajar para que haya ese vínculo real, interinstitucional, que es tan necesario para nosotros poder cumplir con la misión para la cual fuimos creados. Hay una cosa que me inquieta. Conocí una experiencia, una situación ya hace varios años con el plan Isocamaima, que la población de estudiantes extranjeros, llámese de Haití, llegó un momento que eran más que los dominicanos. Una vez habían 60 y tantos estudiantes en una promoción, todos de Haití. ¿Cómo ha seguido eso aquí? ¿Siguen ellos viniendo a prepararse? O sea, así es. En la escuela nuestra se ha mantenido el flujo de estudiantes internacionales, sobre todo procedentes de la hermana República de Haití. Ahora mismo pudiéramos decir que alrededor de un 5% de los estudiantes son de origen haitiano, muy, muy buenos, muy fajadores, y es una forma también de nosotros como país contribuir al desarrollo de ellos, que ellos puedan abrirse camino y mejorar su calidad de vida y sus entornos. O sea que es un aporte. Y la parte de sexo, mujeres, hombres, ¿cómo se da? Bueno, ahora hay muchas mujeres estudiando agronomía ahora, porque las mujeres están ganándole a los hombres en muchas de las áreas. Yo creo que ha aumentado. Antes solamente estudiábamos los varones, pero ahora hay muchas jóvenes y muchas jóvenes estrellas, muy capacitadas. Las mujeres han estado, como se ha dado un fenómeno social en términos de hoy, agronomía no escapa a eso. Así es que hay abundante. Tradicionalmente eran más veterinarias que se dedicaban. Así es. La escuela de veterinaria, por ejemplo, nada más imparten en Gombe aquí. Y ahí hay una proporción alta, menos sí, muchas jóvenes de sexo femenino. Sí. Y en esa misma línea, los graduandos, ustedes le dan un seguimiento, un estudio, digamos, sociodemográfico, se podría decir, si continúan preparándose a nivel de maestría y doctorado, ¿cuál es la tendencia en ese sentido? Bien, una parte se van. Por ejemplo, ahora mismo hay un grupo en el CATIE, otros van a otros países. No, un porcentaje relativamente bajo, pero sí hay una continuidad en lo que es la formación. En la facultad existe una asociación de egresados y hay una conectividad con los egresados, eso es muy importante. La vinculación del egresado con su universidad, eso es una de las principales recursos valiosos de las universidades, sus egresados. Sí. Y yéndonos ya al final, como dice, de la recta, estos profesionales formados, ¿cuál es la experiencia que tú tienes, el expertise o la data histórica de la ocupación de estos graduandos? Se van al área pública, dicen que el Estado es mayor empleador, pero también está ahora cada día tomando un papel preponderante el sector privado, la agroquímica, compañías de ese tipo, de exportadoras y procesadoras. ¿Cuál es Son buenos los jóvenes, son buenos. Por ejemplo, yo le puedo citar un técnico, Taylor Santana en Ocoa, un egresado de la universidad, un especialista en riego, de la cátedra de riego. Jorge Soto, por ejemplo, otro especialista en un súper preparado técnico egresado de la universidad. O sea, el nivel de los egresados en la universidad, usted ve en sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura, muchos de esos expertos que se encargan en cuarentena vegetal, de diagnóstico de plagas y enfermedades, la parte en el área de suelo y riego, siempre ha habido un historial de la universidad por la calidad de los docentes que han estado ahí, por ejemplo, el profesor Veloz, el profesor Felipe Vicioso, el profesor José Alarcón, José Ramírez,
Y en muchas otras áreas, nosotros, por ejemplo, en el área de biotecnología, contamos con Genaro Reynoso, que tiene un PhD en biotecnología, con Luis Matos, que tiene un PhD en biología molecular. Pedro Núñez, creo. Pedro Núñez, el profesor Pedro Núñez, especialista en un doctorado en suelo. Lo entrevisté en este programa ya hace unos años. Bueno, sí. bueno, un buen tremendo profesional. O sea, nosotros tenemos una gran capacidad en términos de a nivel de maestría y doctorado, que es el recurso humano de mayor capacidad que tiene el país. Y el Estado, las instituciones del Estado, las empresas, los grupos productivos, debemos de tener nosotros como cátedra más participación en el trazado, en la definición de políticas. Nosotros tenemos que estar participando de manera directa en el trazado de políticas, en la toma de decisiones, ayudar al país, ayudar al Estado, porque nosotros somos una universidad del Estado y los recursos que tenemos prácticamente vienen todo del Estado. Así es que yo invito aunque se da ese vínculo, pero me refiero a que se dé de manera más institucional y más formal. Ángel, para que el tiempo no nos traicione, vamos a comenzar con los logros que tú has dado y que te sirva de catapulta para tus aspiraciones futuras al decanato. Por ejemplo, tú planteas un eslogan en tu presentación de que el éxito de la escuela responde a un plan. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bien, que eso no fue fortuito. O sea, no fue que tuviste un sueño. Cuando mi papá salía a andar en la mañana a visitar y no llegaba a ninguna parte, porque no tenía un plan definido hacia dónde iba. ¿Sin rumbo? Sin rumbo. La escuela de agronomía no es así. La escuela de agronomía responde a un plan. Primero, hay una misión institucional de la universidad definida en términos de lo que es docencia de calidad, investigación y extensión. La escuela, la facultad tiene un plan estratégico 2018-2028. La escuela tomó esos insumos y programó sus acciones y su plan conforme a ese plan estratégico de la facultad. ¿Cuál fue la diferencia? Que lo ejecutamos en equipo, porque hay muchas propuestas bien escritas y bien diseñadas. Estamos llenos de planes. ¿Dónde está la diferencia? En la actitud para la ejecución. Y en eso nosotros hemos estado ejecutando ese plan. Hoy día, nosotros hemos logrado en este periodo de 3 años graduar más de 200 y pico de estudiantes, más de 200 y pico de jóvenes que van a producir su movilidad social y a transformar el entorno agropecuario donde van a desarrollar sus vidas. Sí. No, sí. Veo, Ángel, y meditaba esta mañana cuando te enviaba los temas que íbamos a tocar, de que tú mencionabas lo que es el vínculo entre los estudiantes, los profesores, los coordinadores de cátedra, y vía WhatsApp tú pones final. Entonces yo me pongo a pensar, es lamentable que más de 4.000 dominicanos murieron con esta pandemia, pero yo diría que ese fue el costo, pero el beneficio es que no han introducido a un nuevo esquema de comunicación que ya no se va. Va a pasar la pandemia y quizás vendrá una u otra ola, pero ya nos quedamos con la tecnología. Y así todavía no hemos evaluado eso, pero esa es la realidad. Así es. En eso, aunque nosotros los agrónomos creemos que la gente piensa que somos de bota y lodo, sí. Realmente no es así. El agrónomo es muchísimo más de ahí. ¿Seguro? Entonces, la parte que tiene que ver con la pandemia, como usted había dicho, que nos llegó y tuvimos que sacar de abajo y tratar de transformar el entorno. Nosotros, prácticamente ninguno de los profesores manejaban plataformas. Yo creo que ni el 2% de los profesores manejaban plataformas. ¿Qué sabía uno lo que era eso? Bueno, déjeme decirle que el 98% de los profesores en menos de un mes ya eran expertos en manejando plataformas. Y como decía... Facebook, Instagram, sí, todas estas cosas. Y como decía en una de mis presentaciones, hoy sabemos más de plataformas que de las carreras nuestras. Sí. Déjeme decirle que nosotros utilizamos, por ejemplo, contratamos la licencia de software de las plataformas, de la plataforma Zoom. La universidad usa Moodle, pero nosotros para conferencias, y desarrollamos las modalidades de las tesis virtuales. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos la primera tesis que nosotros sometimos de manera virtual, porque no nos quedamos atrapados en el tiempo, en la enfermedad. No nos podíamos juntar, pues nos juntamos de manera virtual.
El 26 de junio de 2020 presentamos en plena pandemia. En plena pandemia. ¿Usted sabe, Oscar, cuántas tesis tenemos hoy presentadas? 50 tesis virtuales. Oiga eso. En una escuela de ahí está un jurado. Sí. Mire, ahí intervienen los asesores, los jurados. Pueden estar uno en Barahona, otro en San Francisco, otro donde sea, los estudiantes donde quiera. Y no solamente eso, la cantidad de estudiantes que se dan cita y entran al sistema y se involucran en todo ese proceso de enseñanza, eso no tiene comparación. O sea que nosotros hemos desarrollado todas esas capacidades en el área virtual. Nosotros creamos salas paralelas en Zoom para que los estudiantes, para que el jurado, una vez que termina la presentación de los estudiantes, los jurados migran a una sala creada por nosotros y ellos toman la decisión de la deliberación. Cuando termina la calificación, pues ellos vuelven nuevamente traídos por el coordinador, que en este caso soy yo, y lo traemos nuevamente. Eso es una riqueza, pero no solamente eso. Todas esas capacidades, todos esos temas de investigación, porque muchas de esas tesis son tesis de proyectos de investigación. Sí. Eso se conecta a Facebook Live. ¿Y usted sabe dónde va eso? A la nube. Pero no a la nube, esa nube que uno ve, la nube del mundo. Al mundo. Y usted ve desde Suiza gente opinando. Pero mira, el profesor Sarita, qué bien defiende, qué bien especifica. Ya hoy tenemos nosotros la universidad en el mundo, en las nubes. Un elemento más ha sido la parte de las conferencias, los foros, lo que es la extensión del conocimiento. Nosotros hemos presentado en este periodo de 3 años alrededor de 60 conferencias entre foros, en paneles, en diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, agricultura 4.0, cambio climático, como usted mencionaba ahorita, sí. Seguridad alimentaria, recursos fitogenéticos, fertirriego, todos los temas que tienen que ver biotecnología, manejo integrado de plagas, control, manejo y uso de plaguicidas, cuarentena agropecuaria, plagas cuarentenarias, agricultura de precisión, agricultura de precisión, todo lo que son los temas de actualidad. Sí. Bueno, eso de agricultura orgánica es otra cosa, porque el plan de capacitación que nosotros desarrollamos, Oscar, sí. Eso no tiene comparación. Okay. Nosotros organizamos primero, iniciamos con un curso de diseño de experimentos, y que yo esa es mi área, es una de mis áreas, la impartí yo para 25 profesionales. Ahí entró todas las empresas privadas, Ferquido, Fersan, Agritex, Constance, Comercial, en fin. Esas empresas que hacen diseño de experimentos para evaluar sus productos, pues entraron ahí. De ahí surgió la relación de que muchos de los jóvenes de nosotros fueron a las empresas a emplearse después cuando salieron, y hoy día tenemos un Santo Siriaco trabajando en San Juan, en Fersan, y tenemos una dinámica en OIRSA, tenemos jóvenes. O sea, también organizamos cursos, talleres de modelos mixtos para los investigadores del MESI y del IDIAF y de todos los investigadores del país para fortalecer sus competencias. Pero también nosotros programamos cursos, talleres en ciencia de datos y datos multivariados. Esa se me quedó por la pandemia, pero agricultura orgánica, fertirriego, todos esos cursos están ahí, stand-by, porque la pandemia, como digo algunas veces, nos detuvo, pero las ideas están, y la pandemia ya se fue y nosotros volvemos nuevamente a la carga. No, seguro. Sí. Cerrando ahí todo lo que es logro, para que podamos ver brevemente después de tu propuesta ya hacia futuro. Siempre hemos discutido lo que ya lo mencionamos ahorita brevemente, el vínculo de Canato con lo que es la empresa a nivel del sector privado en general, que en eso hemos tenido un cierto traspié. ¿Qué logros tuvieron en estos 3 años con respecto a esa parte? Así es. La facultad siempre ha mantenido el vínculo con las empresas, mucho, tal vez un poco informal y eso, pero siempre ha habido vínculo. Nosotros, entendiendo la importancia de la vinculación interinstitucional para el desarrollo de agendas comunes, eso le dimos nosotros prioridad a uno. Inclusive, en la propuesta nuestra futura también la idea es darle continuidad a todos esos procesos. Nosotros establecimos vínculos con el IIBI, con el IDIAF, con el Clúster, Vanelino,
y otras instituciones, porque nosotros tenemos que estar conectados con la sociedad y con los grupos productivos. Nosotros desde los centros, que es una propuesta que nosotros tenemos, nosotros nos vinculamos también con universidades, ese tema lo trataré más adelante, con universidades, y hoy día nosotros somos más, la escuela es una escuela más fuerte, es una escuela más conectada, una escuela mejor, una escuela más participativa con la sociedad agroalimentaria a la cual estamos llamados a cumplir nuestra misión institucional. Sí. Cae por su propio peso la pregunta, ¿qué harías tú ante una selección de la masa votante de la UAS, tu gestión integral? Así Explícanos eso Bien. de forma comprimida al máximo. Bueno, si fuera con una sola frase que me quedaría nada más segundo, diría que el que lo hace en lo poco, ¿cómo decimos los campesinos? Hácelo mucho. Lo hacemos en lo mucho. Es cuestión de cambio de escala. Sí. Y como yo tengo una maqueta de un arquitecto que hace su maqueta, pues simplemente que la escuela cambiarlo a una escala mayor, más amplia. Eso es lo que nosotros planificamos. Más docencia de calidad, más vinculación, más investigación y transferencia de tecnología, pero investigación orientada a respuestas, a necesidades. No podemos invertir todo el recurso del mundo que podemos invertir en el país en investigación, y cuando vienen los proyectos, ¿dónde están los resultados? ¿Qué porcentaje de esos proyectos ejecutados han sido incorporados a los grupos productivos, se han tomado decisiones y se han mejorado los niveles productivos o de conservación? Entonces, la investigación en nuestro espacio va a ser una investigación con un diagnóstico previo de necesidades de los grupos productivos, y que las investigaciones vayan a dar respuestas a esos grupos productivos. Sí, yo veo eso en ANI, sí, perdón. Sí. Como veo muchos canales de Europa, de España principalmente, y Francia, como las escuelas de agronomía y demás están vinculadas a la ciudad agroalimentaria. Es mucho énfasis en apoyo a ellos, en detectar sus necesidades y aportar soluciones a los problemas. En eso nosotros yo creo que estamos un poco todavía, nos falta mucho. Completamente de acuerdo. Es que nosotros, ¿cuál es la misión? Las instituciones muchas veces, la misión para las cuales se crean, no la cumplen al nivel que deben cumplirla. Si nosotros estamos desconectados con la sociedad que nos está demandando, pues ¿cuál es la misión nuestra? Entonces yo pienso que si nosotros desarrollamos una investigación, tenemos que tener en la mente ese producto, quién lo está esperando, inclusive involucrarlo en el proceso de elaboración de la misma propuesta, al investigador, al extensionista que la va a transferir y al involucrado, al productor o el consumidor, que sea que esté. Desde la siembra comienza el proceso. Integral, porque si el productor se involucra en el proceso de investigación, pues se hace parte de ella. Y sobre todo, si socializamos las necesidades, si la investigación viene de allá para acá, ¿qué yo necesito? Pero eso del investigador, programarse a desarrollar una investigación para después ir a llevar los resultados sin que nadie lo esté esperando, eso no funciona. Y lo que hacemos es gastar recursos del Estado y del país y dejar de ser menos eficiente. Hay un punto que tú tratas muy importante, Ángel, lo que es el acondicionamiento y las facilidades docentes, y a su vez la calidad de la docencia. Perfecto. Explícame eso. Perfecto. Bien, para nosotros tener jóvenes con las competencias que exige hoy el mercado y la sociedad, necesitamos infraestructuras, equipos, laboratorios, estaciones experimentales, docentes de calidad. Nosotros tenemos un cuerpo docente de primera, necesitamos fortalecer algunas áreas, pero los laboratorios también, tenemos unos grandes laboratorios de primera, pero necesitamos fortalecer otros laboratorios. Y la parte que tiene que ver con los campos experimentales deben convertirse en lo que son escuelas de campo, ¿sí? Donde se desarrollen módulos con las diferentes prácticas de los diferentes sistemas productivos y que sirvan de apoyo a la docencia, a la investigación y a la extensión y a la transferencia de tecnología. Que, por ejemplo, la estación de Sierra Prieta en Monteplata sea el vínculo de toda la zona de Monteplata con los productores de manera vinculada y con visita, intercambiando, y que muchas de las soluciones a sus problemas productivos
de mercado y de otras áreas, pues se originen desde la misma estación. Lo mismo la estación de Bonao, vinculada, la misma estación que le había mencionado en Mao, en San Juan, pero no solamente eso. Nosotros proponemos, e inclusive hemos hecho las diligencias, los centros regionales, por ejemplo, de la universidad, Centro Mao, hay una estación en Mao, pues la facultad debe establecer enlace con el Centro Mao para que el Centro Mao y conjuntamente con el Centro Mao vincularse con las sectoriales de la regional, por entiéndase, Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente, IAD, Banco Agrícola, Banelino, los grupos productivos, los bananeros, y entre todos, en función de una política definida regionalmente, nosotros intervenir con apoyo en investigación por parte de nuestros docentes, apoyo en la parte de extensión y transferencia vinculado con la sectorial del ministerio, pero también los estudiantes nuestros son un recurso humano que se incorporan de manera directa a resolver con sus pasantías, con sus prácticas docentes, y que se desarrollen y que la estación experimentales sean modelos de la zona. Y eso lo podemos lograr simple y llanamente, y no es solo que la universidad lo va a hacer, ni las instituciones, sino vinculados todos. Los ministerios tienen necesidades. En comunicación con nosotros vamos a definir las agendas comunes que luego ejecutaremos de manera sincronizada. Sí, Entonces, ¿qué le parece? Línea, perfecto, yo veo dos elementos. Uno es el accionar con dos instituciones que tenemos aquí, o tres, enfocadas en esa parte, que son el IDIAF, el CONIAF, el IBI, por ejemplo. Con esos tres hay que hacer un trabajo profundo de reingeniería, yo diría, si es necesario, para que logremos todos esos requisitos que tú planteas. Pero hay una cosa, lo que es investigación y demanda, Ángel. ¿Cómo lograr que generemos la investigación en base a la demanda real? ¿Qué cuesta establecer un programa desde ustedes, junto con el centro de investigación, que vaya una persona, un joven de estos preparados, se le puede poner como una materia o como una parte de la asignatura, que vayan con un cuestionario a la empresa y decirle cada 3 meses o cada 6 meses, 2 veces al año, ¿cómo están ustedes? ¿Qué problemas están teniendo? ¿Qué necesitan? Bueno, que estamos ahora desarrollando un empaque en vez de 1 litro de medio, pero tenemos este problema, se nos deteriora el empaque. Entonces se toma nota, entonces se incorporan ustedes a trabajar en eso para que eso se logre. Completamente. Cosas así que no son tan... Yo no soy investigador, ni entonces me salió así aquí ahora en un minuto. Así es. Mire, por ejemplo, mencionando usted que menciona el IDIAF, el nuevo director del IDIAF, nosotros lo visitamos y estuvo en la facultad. No está haciendo un trabajo. Y ese señor, hace ya 3 semanas. Ese señor tiene un PhD de la Universidad de Nebraska. Un doctorado. Óigame, hace casi 30 años. Es una autoridad nacional, el doctor Eladio Arnaud. Nosotros establecimos un vínculo con IDIA, y muchas de esas 50 tesis que usted ve ahí, gran parte de esas tesis son grupos de investigadores del IDIA conectados con nosotros, con los estudiantes. Y ahí los estudiantes no hacen una tesis por hacerla, sino que hacen una tesis, se involucran con un investigador que también los forma y les sirven de guía, pero también tienen un producto final que es un resultado de investigación que va a ser el resultado para transferirse. Yo pienso, con respecto a su pregunta, que se necesita vinculación. Vuelvo y caigo en lo mismo. Por ejemplo, el mismo IDIAF, las mismas universidades hacen esfuerzos y desarrollan iniciativas, pero las demandas, por ejemplo, del sector agropecuario en términos de producción, en términos de conservación de suelo, en términos de las áreas, ¿dónde tienen que venir? Del Ministerio de Agricultura y las instituciones privadas, los grupos productivos. Entonces los institutos, las universidades, que son los que tienen la fortaleza para la investigación, pues se vinculan y se definen las líneas de investigación, pero con necesidades. Una vez que se genera, lo que pasa es que tenemos que estar vinculados. Y si el vínculo está, pues hacerlo operativo. Las empresas privadas, nosotros tenemos que acercarnos a las empresas y mostrarle inclusive que somos capaces de ayudarle, porque debemos producir un profesional, valga la redundancia, que vaya a transformar la empresa, no a inmiscuirse en la maraña de ella. Muchas veces un estudiante sale a aprender en la empresa,
No debe ser así. Las universidades tenemos que tener las capacidades y el Estado debe tener las políticas para que nosotros tengamos las condiciones de las unidades docentes con la calidad y el equipo de profesionales y de laboratorio para formar los jóvenes con las competencias necesarias que contribuyan a la transformación del entorno donde van a producir el cambio, no a sumarse, porque ¿cómo cambia la empresa si el que va no la va a transformar? Esa es la opinión que tengo de eso. Ángel, ya cerramos y nos están haciendo casi que nos van a apagar la luz. Y este no es un programa político, pero tiene 2 minutos para que exhorte al sector agropecuario nacional sobre tus intenciones de tu ser seleccionado en la Facultad de Agronomía. Bien, muchas gracias por la oportunidad. Yo entiendo que usted sabe por qué la idea de integral. Ahí está todo el mundo contento. Con esa gestión, si usted habla con los egresados, están contentos. Usted habla con los profesores y ellos están contentos. Usted habla con los profesionales del sector agropecuario que están fuera y los egresados están contentos. Usted habla con los grupos productivos que han podido percibir lo que se ha hecho ahí. Y todo el mundo está de acuerdo y está contento. Yo entiendo que es una oportunidad que sigamos produciendo esos cambios. La palabra integral quiere decir, ¿cuál es uno de los defectos que tenemos nosotros como país? Los grupos. Por ejemplo, ahí tenemos los partidos políticos. Cuando viene un partido político, viene con su equipo de profesionales a ejercer la política del Estado, pero los demás que eran del otro partido se quedaron afuera. Y hay una cantidad de recursos humanos de todo el nivel que no se aprovechan. Entonces, si queremos un país en progreso, un país en visión, como nosotros hemos estado creciendo los últimos 50 años, que ha sido una panacea lo que ha pasado aquí, vamos a continuar todos a una, vamos a recoger todas las capacidades que tenemos, no importa dónde estén. No importa dónde estén, porque lo que importa es que el país avance y que nosotros tengamos mejor calidad de vida cada día más. Entonces yo invito a la comunidad agropecuaria, a los profesores, empleados, estudiantes, que nos sumemos a este proyecto, porque un grano de maíz, como dice un amigo, no llena el granero, pero ayuda a su compañero. Y como dicen los zootecnistas, grano a grano, la gallina se llena el buche. Gracias, Ángel. Bien, me alegra que le haya gustado la conversación. Estamos siempre a su disposición. Muy edificante. Amigos, con la entrevista concluimos el programa. Muchas gracias por su atención. Descansen este fin de semana y nos vemos el próximo sábado a esta misma hora.